Bienvenidos a su asignatura de base de datos 1. Hoy arrancaremos la primera unidad, que se llama Introducción a la base de datos. Vamos a comenzar a abordar aquellos conceptos importantes, ¿verdad?, que ustedes deben de conocer primeramente para luego entrar ya de lleno en cómo funcionan las bases de datos. Así que bienvenidos y vamos a comenzar con los temas. Gracias. El primer tema de esta unidad se llama Sistemas de Gestión de Base de Datos. Para desarrollar este tema se han planteado tres objetivos, los cuales consisten el primero en explicar el concepto de los sistemas de gestión de base de datos, identificar cuáles son las características de un sistema de gestión de base de datos, fundamentar los conceptos claves en torno a los sistemas de gestión de base de datos y cuáles son los individuos claves, es decir, cuáles son los implicados dentro de un sistema de gestión de base de datos. Comenzamos entonces con la definición de qué es un sistema de gestión de base de datos. Normalmente lo conocemos como DBMS, ¿verdad?, por sus siglas en inglés, ¿verdad?, que significa Database Management Systems. De aquí en adelante, por cuestiones de conveniencia, vamos a utilizar siempre el concepto de DBMS y no sistema de administración de base de datos o sistema de gestión de base de datos, que se hace más complicado. Bueno, un sistema de gestión de base de datos, ¿verdad?, o DBMS, lo que hace es proveer, ¿verdad?, un eficiente, confiable, conveniente y seguro, ¿verdad?, que permite el almacenamiento multiusuario y el acceso a grandes cantidades de datos de manera persistente. He subrayado esos puntos clave, ¿verdad?, porque esos básicamente son lo que define a un sistema de gestión de base de datos. Es decir, esas son las características de un sistema de gestión de base de datos. La primera característica consiste en masivo, ¿verdad? Masivo. ¿Qué significa masivo? Significa grandes cantidades de datos. Aunque esto de masivo es relativo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque para una empresa, ¿verdad?, de servicios, por decirlo así, que tiene una facturación de unos $250,000 al año, ¿verdad?, su cantidad de transacciones pues son pocos para ello, decir, tener grandes cantidades de datos. Puede ser, si es posible, megabytes. Y si manejamos, por ejemplo, una institución financiera, ¿verdad?, puede ser un banco o una institución de gobierno. Cuando hablamos de grandes volúmenes de datos hablamos en gigabytes, ¿ya? Pero hoy actualmente, con el incremento de las capacidades de los discos duros y la necesidad de almacenamiento mayor, entonces cuando hablamos de masivo hablamos de grandes cantidades de datos que las podemos definir en terabytes. Es decir, las bases de datos de hoy día, ¿verdad?, los sistemas de gestión de bases de datos de hoy día utilizan el terabyte, ya el término terabyte para almacenamiento. ¿Por qué? Porque yo puedo almacenar audio, video, ¿verdad?, digitalización de documentos, que está de moda. Entonces ahí nos referimos entonces cuando hablamos de masivo, para que todos estemos en sintonía, ¿verdad?, o cuando nos referimos a grandes cantidades de datos, imaginémonos terabytes.
persistente, ¿verdad? ¿Qué le esperamos que un sistema de base de datos sea persistente? Pues esperamos en primer lugar de que si un dato, ¿verdad?, un registro, yo lo almaceno dentro de una base de datos, yo espero, ¿verdad?, recuperar esos datos en un futuro y cuando yo los recupere sean los mismos datos que yo guardé hace un tiempo, ¿verdad? Esa es la persistencia. Consiste en la capacidad que tienen los objetos de trascender en el tiempo. La otra característica es la seguridad que deben tener las bases de datos. ¿Qué consiste en seguridad? Pues primero es la seguridad de acceso a los datos. Eso tiene que ver con software. Seguridad también de los equipos donde están montados los sistemas de gestión de bases de datos, es decir, seguridad del hardware, que es importante también. Seguridad se refiere también a la parte de comunicaciones, cómo está protegido, ¿verdad?, nuestros servidores. Eso se refiere a la parte de seguridad. Otra característica es que son multiusuarios. Multiusuario significa para nosotros la concurrencia de usuarios accesando a una base de datos, es decir, cuántos usuarios pueden trabajar en una base de datos, pueden estar trabajando de manera instantánea, pueden estar cuántos usuarios actualizando, otros haciendo consultas, ¿verdad?, etcétera. Entonces esa capacidad la debe tener un sistema de gestión de base de datos, de ser multiusuario. ¿Por qué es conveniente? Conveniente en primer lugar es por la facilidad para almacenar los datos y la facilidad para recuperarlos. Conveniente también en la serie de herramientas, ¿verdad?, que tienen los sistemas de gestión de base de datos de recuperación de desastres, ¿verdad? Ya, ahí viene el concepto del BCM, ¿verdad?, el Business Continuity Management, ¿ya?, que consiste en administración de la continuidad del negocio. Entonces un DBMS debe tener ese concepto. Cuando hablamos de eficiencia, ¿verdad?, eficiencia son tantas transacciones por segundo. A veces nosotros necesitamos procesos que sean rápidos, necesitamos ejecutar una serie de transacciones, ¿verdad?, cuando hacemos barridos grandes de datos y queremos actualizarlos, queremos que ejecute triggers, etcétera. Entonces la eficiencia ya es muy importante para nosotros. Confiable, ¿qué tan confiable puede ser una base de datos? Pues nosotros esperamos que sea confiable en un 100%. Siempre cuando hablamos de confiable, pues podemos hablar de un 99.999999%, es decir que casi, ¿verdad? O sea, nosotros podemos almacenar los datos y vamos a estar tranquilos de que sí serán recuperados, ¿verdad?, esos datos que yo he grabado. Ahora, cuando yo desarrollo aplicaciones que utilizan bases de datos, pues lo puedo hacer a través de frameworks, es decir, a través de una serie de herramientas que yo puedo utilizar para facilitarme la vida en programación, ¿ya? Es decir, si voy a programar con Java, yo voy a utilizar el framework Struts, ¿verdad?, o voy a utilizar el framework JSF. Entonces, si voy a trabajar con Microsoft, pues vamos a trabajar con .NET, ¿verdad? Ya. Entonces, igual yo puedo trabajar con PHP, con framework de Zen, ¿verdad? Lo que yo recomiendo. Entonces hay una serie de frameworks que me ayudan a facilitar el acceso a los datos también. Ya. Los DBMS pueden correr en conjunto con middleware. ¿Qué significa middleware? ¿O qué son los middleware? Middleware, ¿verdad?, consiste en una interfaz de comunicación, ¿verdad?, una interfaz que me permite unir diferentes tecnologías
de hardware, de software, comunicación, de base de datos y poder comunicarse entre sí de manera transparente, ¿verdad? Independientemente de la arquitectura que se trabaja. Entonces significa que puede trabajar en conjunto con este tipo de herramientas. Entonces hay también aplicaciones intensivas de base de datos, puede ser que no utilicen del todo un DBMS, ¿verdad? Eso también, hay ciertas aplicaciones que no utilizan un sistema de gestión de base de datos, ya podría suceder, pero eso lo vamos a ver más adelante. Abordamos 4 conceptos clave de los sistemas de gestión de base de datos. El primero consiste en el modelo de datos, el cual es un instrumento principal para ofrecer a los usuarios una visión abstracta de los datos. Esto significa que el usuario va a utilizar esos datos, pero no tendrá idea de cómo están almacenados físicamente. Ese es el objetivo principal del modelo de datos. Para eso existen 3 niveles, ¿verdad? El físico, que describe cómo se almacenan realmente los datos, que no está a la vista del usuario, ¿verdad? El nivel lógico o nivel conceptual, que lo que hace es que describe los datos que se almacenan en la base de datos y sus relaciones, es decir, los objetos del mundo real, los atributos, sus propiedades y las relaciones que existen entre ellos. Y el nivel externo, ¿verdad? Un nivel de vistas, que lo que hace es describir las bases de datos a lo que los usuarios pueden acceder, es decir, la parte visible para el usuario. El otro concepto es esquema versus datos. Un esquema dentro de una base de datos consiste en el contenedor de las tablas, los tipos de datos y las relaciones dentro de ellos, ¿verdad? Y los datos en sí son las variables, ¿verdad? Así lo podemos definir. Ahora, para crear todo esto esquema, ¿verdad? Se utiliza lo que se conoce como lenguaje de definición de datos, que es DDL, ¿verdad? Por sus siglas en inglés. Este me sirve para poder yo crear la estructura de las tablas, crear la integridad referencial entre los diferentes clave, elementos individuos clave dentro de un DBMS. Es el que me permite crear la estructura de la base de datos. En este momento vamos a ver 4, ¿verdad? Es decir, son los más, cuando comenzamos, los más importantes. El primero es el implementador del DBMS. Para finalizar esta sesión solo quiero dejar este individuo esta frase. Realmente puede ser un individuo, una persona que usted tal, o una empresa, ¿verdad? Las grandes empresas que son los creadores de los sistemas utilizando las bases de datos todos los días. En el caso de hay algunos que utilizamos el constructor de horas o SQL Server, ¿verdad? Que es Microsoft cada cierta cantidad de minutos, ¿verdad? Básicamente la base de datos está en Oracle. Cada vez que el constructor de la base de Oracle, ¿verdad? De Oracle DBS, vamos Oracle también a consultar, por ejemplo, la lista de contactos. Están los diferentes DBMS, una libreta de direcciones, ¿verdad? Los cuando queremos consultar información sobre básicamente son las grandes empresas de las tiendas en línea, etcétera, ¿verdad? Cada momento que nosotros, el otro individuo, ¿verdad? Esperamos con diseñador de la base de datos, generalmente estamos utilizando establece los esquemas, bases de datos. Entonces, es ahí la importancia de que nosotros conozcamos bien cómo es que funciona, ¿verdad? Y cómo es que trabajan para la lógica poder crear las bases de datos que tengan un buen rendimiento. Así que aquí finalizamos con la sesión de este día y los invito a que lean el documento de texto, ¿verdad?, relacionado a este tema, y luego ingresen a los foros y planteen temas sobre los conceptos clave, los individuos clave de la base de datos. Tienen un cuestionario para que ustedes lo completen ahí. Y tienen una tarea, ¿verdad?, que consiste en un ensayo, pero eso ahí ustedes lo pueden ver en el aula virtual.
Así que nos despedimos y nos vemos en la próxima sesión.